que también es manifestada que todas las manifestaciones de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo eran emanaciones de Jesús. Bueno, había dos corrientes de pensamiento fuertes ahí. Pero en el año 1539 a 1604 hubo un hombre que se llamó Fausto Socino, que propagó la herejía de que Jesucristo no era Dios y que la humanidad no necesitaba un salvador del pecado. Y enseñó que nosotros no estábamos totalmente depravados. Y por lo tanto, de la idea de este hombre, que son varias, que no las vamos a mencionar aquí porque son hartas, nace la idea del unitarismo, donde se quitan ciertos vestigios de la Trinidad. Él no creía en la Trinidad, no creía en el infierno, creía que solamente el hombre moría y dejaba de ser, y la inmortalidad era solamente para aquellos que creían en Dios. Bueno, un pensamiento muy parecido a lo que son los testigos de Jehová también, que no creen que hay vida después de la muerte. Bueno, entonces el versículo 15 dice: Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Tenemos dos de estas declaraciones aquí en este versículo que estamos leyendo. Número uno, en primer lugar, se nos dice que Él es la imagen del Dios invisible, y se usa la palabra griega icon. Imagen, icon, que significa figura estampada, representación exacta. Usted dijo inmobiliaria. Claro. Es una obra artística. Icon, entonces, figura estampada o representación exacta, cuando dice que Él es la imagen del Dios invisible. Esta palabra imagen corresponde al griego icon, como puede ser es la imagen de un Dios invisible. Es interesante porque ¿cómo un Dios invisible va a tener una imagen? Entonces, si se dice respecto de Cristo esto, de un Dios que no se ve, implica necesariamente que es reconocido por Pablo como, como la apariencia de Dios, como la imagen de Dios en este mundo. ¿Cómo puede ser él una imagen de un Dios invisible? Porque uno no puede sacar una foto, obtener una imagen de aquello que es invisible. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, Juan nos aclaró en el prólogo de su evangelio, donde dijo: en el principio era el verbo, Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios. Estuvo en el principio con él y el verbo era Dios. Entonces, ahí nos da a entender que este verbo, que es Cristo hecho carne, estaba con Dios y él era Dios. Y luego más adelante, en el versículo 14 del capítulo 1 de Juan, del mismo capítulo 1, nos dice: y el verbo se hizo carne, se hizo materia. Interesante, porque el hecho de que Dios se haya hecho carne por medio de la persona de Cristo, debemos saber que se entiende que una realidad existencial verdadera se mide no solamente por el hecho de creer que existe, sino que porque se pragmatiza o se hace materia, podemos decir así. Bueno, estos versículos, o este versículo, diciendo que Jesús es la imagen misma del Padre o de Dios, da a entender que se contrapone directamente con el pensamiento gnóstico, que decía que era imposible que un ser divino, eterno, todopoderoso, se hiciese materia, porque la materia era algo decadente. Y era el pensamiento o la cosmovisión de ese tiempo, que se llamaba el dualismo, donde se hablaba que lo bueno era solo lo espiritual y lo malo era lo material. Entonces era imposible que algo espiritual bueno se hiciese materia, porque sería bajar su rango. Pero el apóstol demuestra aquí que Dios decide en la persona de Cristo hacerse carne o hacerse materia y habitar entre nosotros, corroborando entonces que Él es la verdad en todo el sentido de la palabra, porque no solo es una idea, sino que se pragmatiza, se hace materia en la persona de Jesucristo. Entonces, si nos damos cuenta de eso, que el verbo se hizo carne, debemos entender que decir que nació carne, y esa fue la forma que él convirtió la imagen de Dios siendo invisible en una realidad visible. ¿Cómo puede ser?
porque Él es Dios. Y si Él no fuera Dios, entonces no podría haber sido la imagen del Dios invisible. Número 2, segunda declaración. ¿Qué tenemos aquí? Nos dice que Él es el primogénito y usa la palabra prototokos, que está aquí. Protos es primero y tictos es engendrar. Entonces, tenemos aquí que nos dice que Él es el primogénito de toda creación. Aquí se nos revela su relación con el Padre y su posición en la Trinidad. Dios es el eterno Padre y el Hijo es el eterno Hijo. Y su posición en la Trinidad es de Hijo. El sentido unitarista o el sentido de Socinio era que la Trinidad no existía y que el Hijo no era eterno, sino que nace Hijo y por lo tanto cuando nace de María recién es Hijo. Pero aquí debemos entender que Él es el Hijo eterno en la Trinidad. No es una realidad que nace fruto del nacimiento físico. Primogénito, prototokos, protos, primero, dije, tictos, engendrar. Indica su prioridad ante toda la creación. Eso es lo que indica. Su prioridad ante toda la creación. No está diciendo que fue creado ahí, porque la idea de los testigos de Jehová y de los pensamientos que en ese tiempo se levantaban en contra de la fe cristiana era así, querer hacer ver como Cristo como la primera creación del Padre. Y cuando uno lee Colosenses 1:15, este es un versículo que usan muchos los testigos de Jehová, ellos están queriéndonos decir que Jesús es el primer gen creado por el Padre, pero en la interpretación correcta del griego, el prototokos tiene que ver con que Jesús es el Hijo heredero, pero no tiene que ver con primera creación. Es el primero engendrado, no el primer creado, engendrado en un cuerpo. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Y esto indica su prioridad ante toda la creación, su jefatura o liderazgo sobre toda la creación. No significa que nació primero. Eso hay que tenerlo muy presente. Es decir, es el Hijo heredero de toda creación, pero Él siempre ha sido Hijo. Por eso dice Isaías 7:14, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Concebirá y dará un hijo y dará a luz a un hijo. Es decir, hijo es concebido, es decir, él nace de matriz y por lo tanto es hijo. Pero dice que hijo no es dado. Es decir, ¿por qué es dado? Porque el Hijo Eterno aparece en medio de la realidad humana. Entonces, ese sentido que nombra la Escritura tenemos que tenerlo claro, porque el testigo de Jehová no cree que Jesús sea Dios en todo el sentido de la palabra, sino que ellos creen que es un Dios pequeño, que fue creado por el Padre. Pero la Escritura no nos dice eso en este versículo. En ninguna parte de las Escrituras se nos enseña que Él tuvo su comienzo en Belén. Se nos dice que la profecía dijo que vendría de Belén. En la gran profecía de Miqueas 5:2 sale eso. Eso nos anunció que Él nacería en Belén, pero que sus orígenes se remontan a los principios de los tiempos, a los días de la eternidad. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido. Lógico, un niño nace de una matriz, pero hijo nos es dado. Por eso que cuando se habla de Jesús como el Hijo, es porque esa es una realidad de su personalidad. Él es el Hijo en la eternidad. Entonces, Él vino de la eternidad y asumió su humanidad. El apóstol Pablo estaba tratando con una de las filosofías de aquellos días, una de las religiones que trataban sobre los misterios. Se trataba del demiurgo. La idea del demiurgo era esta. Como ningún ser divino puede crear la materia porque la materia es mala, entonces la idea del demiurgo en ese tiempo era que
un ser creó a otro, y este otro creó sucesivamente a muchos otros, y uno de esos seres creó el universo, la materia, pero no el ser primario, no el ser desde el principio, sino que los que fueron posteriormente siendo creados por otros anteriores que él. Y uno de ellos decidió crear el universo, porque era inconcebible de que un ser espiritual pudiese crear la materia porque se consideraba la materia intrínsecamente mala. Entonces, dice aquí, él es la imagen del Dios invisible, la palabra icón que ya dijimos, que significa imagen exacta, del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Interesante, lo que dice el versículo. Entonces, descubrimos que él es el primogénito de toda creación, nos dice aquí el versículo. Él estuvo detrás de toda la creación, es lo que nos da a entender. Porque por él y para él fueron creadas todas las cosas. Él no nació o comenzó a existir en la creación. Él fue aquel que, como ya hemos dicho, vino a este mundo hace más de 2000 años haciéndose carne. Existía antes que cualquier creación, porque él es creador. Sí, por lo tanto, todo nace de él. Él no es criatura. En el Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículo 3, dice, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios y todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso nos dice Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. Como dijimos antes, Dios es el Padre eterno, Padre y Dios, y el Hijo es el eterno Hijo. Nunca existió un tiempo en que Él fuese concebido. En varias partes de la Biblia se le llamó Señor Jesucristo el primogénito. Fue llamado el primogénito de la creación. Se le llamó el primogénito entre los muertos. Se le llamó el unigénito. La palabra unigénito en el griego es monogene, que significa único en su género. La palabra unigénito. Monogenes, único en su género. No hay nadie semejante o exacto al Señor Jesucristo. Nadie. Por eso que Él es distinto, Él tiene la supremacía sobre todas las cosas existentes. Porque, por lo tanto, Él no es un ángel, ni es un ser común y corriente. Él es Dios en su naturaleza, en todo el sentido de la palabra. Entonces, en el capítulo 1 de Colosenses, en el versículo 18, dice, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Aquí en la epístola de Colosenses estamos viéndonos que el Señor Jesucristo como primogénito entre los muertos, eso sí tiene que ver necesariamente que Él es la persona que de alguna manera marca el destino de todos aquellos que mueren en Él. Esto quiere decir necesariamente lo que dice el Salmo, capítulo 2, versículo 7. Yo publicaré el decreto del Señor que me ha dado. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Hay todo un sentido ahí que tiene que ver con el nacimiento de Cristo. En el capítulo 13 del libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos ahí el sermón predicado por Pablo en Antioquía de Pisidia, en el país de Gálatas, sermón en el que amplió esta idea. Pablo allí dijo en los versículos 32-33 del libro de los Hechos del capítulo 13, cuando Jesucristo fue llamado el primogénito de toda creación, no fue una referencia a su nacimiento en Belén. Este no es un versículo para Navidad, sino que significa que él tuvo la máxima prioridad y posición. Tampoco tiene que ver en absoluto con su origen. En el Salmo 89, 27, el salmista dice, yo también lo pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra.
En este pasaje quedó claro que Cristo, como el Hijo Eterno, ocupa la posición de máxima prioridad de toda la creación. En otras palabras, Él es el creador y no existió la idea del demiurgo, sino que Dios decidió crear en Cristo todas las cosas. Entonces la idea del demiurgo que tenían en ese entonces queda obsoleta, porque la revelación divina nos hace entender de que Dios sí creó todas las cosas en su Hijo Jesucristo. Ahora permitamos presentar algunos versículos más que hablen de la persona de Cristo. En la epístola a los Hebreos, capítulo 1, versículo 3, dice esto, que Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Hebreos capítulo 1, versículo 3, dice esto. Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo ejecutado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esto no parece indicar que es una criatura, sino que nos hace la verdad. Él es la segunda persona de la deidad. Y mira qué interesante, porque la palabra que sale ahí en Hebreos capítulo 1, versículo 3, cuando él dice, Él es el resplandor, está hablando de esta palabra. Resplandor. Aguaugasma. ¿Qué significa brillo reflejado, resplandor exacto? Él es la imagen, dice el versículo de Hebreo de esta manera. Dice Hebreo 1:3. Él es el resplandor de su gloria. La palabra gloria, la palabra doxa, que ya la hemos escrito en otras partes. Miren qué interesante ahí, porque el resplandor es propio de aquello que ilumina. Cuando alguien ilumina, esto que sale de él es lo que nosotros llamamos el resplandor. ¿Qué quiero decir con esto? Pongamos la comparación entre la luna y el sol. El sol tiene luz propia. La luna recibe la luz del sol y por eso que nosotros la vemos tener luz. Pero esa luz que esta luna posee no es propia, sino que proviene del sol. Bueno, Jesús no es la luna, sino que Él es el resplandor. Significa que en Él está la luz. Por eso que la palabra del Señor, si no me equivoco, en Juan 9:5 dice, yo soy la luz. Ahí veamos. En el Evangelio de Juan, el capítulo 9, veamos si está ahí. En el verso 5 dice, entre tanto estoy en el mundo, luz soy del mundo. Juan 9:5. Significa que Él es la luz por naturaleza y por lo tanto Él irradia a Dios, Él muestra a Dios. Él no es algo que recibe la luz de otro, sino que Él resplandece con su propia naturaleza. Entonces, Hebreos cuando dice Él es el resplandor de su gloria, significa que la gloria que Él posee por el hecho de ser hijo y ser Dios es lo que refleja hacia los demás. Por eso que cuando Él está en el mundo, lo que nosotros vemos en Él es a la persona de Dios. Lo que dice la palabra del Señor en Juan 1:18 parece, ¿eh? Juan 1:18. 1:18. Veamos. Claro. En Juan 1:18 dice, a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, miren qué interesante porque habla de tiempo, dice, el unigénito Hijo que está en la parte más honda del Padre, Él le ha dado a conocer. Eso significa que Él antes de nacer de María ya era hijo, porque estaba en el seno del Padre. Son uno con el Padre. Y por lo tanto dice que este Hijo le dio a conocer. Entonces cuando Hebreo 1:3 dice, Él es el resplandor de su gloria,
hace entender que la luz que irradia a Cristo es el carácter de Dios a la humanidad. Por eso nosotros hablamos del Emanuel, que significa Dios con nosotros está. Porque cuando el hombre desconocía a Dios, porque decía en Juan 1:18 que nadie ha visto a Dios jamás, sino el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces la persona cuando se encontraba con Jesús se encontraba con Dios. Interesante porque en una oportunidad un discípulo le dice, o los discípulos le dicen, Jesús, Señor, muéstranos al Padre. Y él le dice, ¿hace cuánto tiempo que estoy con vosotros, Felipe, y todavía no me conocéis? Porque el que me ve a mí, ve al que me envió. Eso significa que Jesús era la manifestación de Dios en carne. Entonces, el que conoce a Jesús, ve el resplandor de su gloria. Y qué interesante, porque en Hebreo 1:3 dice, la imagen misma de su sustancia. Eso significa que la sustancia tiene que ver con la esencia, con la naturaleza. Entonces, la naturaleza de Jesús es divina, porque Él es Dios, en todo el sentido de la palabra. Son tres personas, pero es una sola naturaleza. Yo con ustedes somos personas distintas, pero tenemos una sola naturaleza, que es la humana. Lo mismo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son tres personas porque cada uno tiene conciencia de sí y de su rol, pero tienen una sola naturaleza, que es el ser de Dios. Y por lo tanto, eso nos da a entender que cuando el versículo dice que Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, y luego dice que Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, está refiriéndose a Cristo, el que es el principio primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Parecido a lo que nos dice, este mismo versículo nos dice Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. La idea aquí de Pablo es mostrar a Cristo como el Señor sobre todas las cosas, mostrar la preeminencia de Él, para que los creyentes en ese tiempo que estaban siendo infiltrados por estas dos ideas paganas, pudiesen darse cuenta que no era un hombre el que estaba frente a ellos solamente, sino que era Dios hecho hombre que estuvo entre nosotros. ¿Ah? Y que con eso él contradijo la posición de los gnósticos y la posición de los arrianos, que son los testigos de Jehová hoy día. Entonces, y la palabra del Señor dice que Él es la persona, la segunda persona de la deidad. Y mire qué interesante, porque Hebreo 1, capítulo, versículos 7 y 8, dice algo bien importante. Hebreo 1, versículos 7 y 8. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego, más del Hijo dice, y siempre aquí con mayúsculas del Hijo, porque Hijo tiene que ver, ahí está específicamente hablando de su condición. ¿Ah? Tu trono, oh Dios, dice el verso 8 de Hebreos capítulo 1, y del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual, versículo 9, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que la de tus compañeros. Entonces, descubrimos en estos dos versículos 7 y 8, ciertamente ha hablado de los ángeles y dice que Él hace a sus ángeles espíritu de sus ministros llama de fuego, pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Así es que no estamos hablando de que el Señor Jesucristo nació como una criatura, estamos hablando aquí del hecho de que Él es Dios, y cuando Él vino a este mundo, nació un niño, pero el Hijo nos ha sido dado, y Él venía de la eternidad. Recordemos que el ángel le anunció a María en Lucas 1:35, el santo ser
que va a nacer será llamado Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que él es. Era el Hijo de Dios antes de venir al mundo. En Mateo 16:16, la Escritura dice, Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él es eso, el Hijo del Dios viviente. Ahora llegamos a las siguientes dos grandes declaraciones sobre el Señor. En el verso 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Si Él no hubiera sido Dios, jamás hubiesen sido creadas en Él todas las cosas. Bueno, el verso 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Número 3, el tercer lugar, leímos que en Él fueron creadas todas las cosas. Si las cosas fueron entonces hechas en Él, nos destaca necesariamente que Él es Dios en todo el sentido de la palabra, pero es Hijo. Entonces, descubrimos que la palabra del Señor, al hablarnos de este modo, nos hace entender a nosotros que Jesucristo es el Señor y que Él es la persona más importante de toda la creación nuestra. Luego dice, el verso 18 estábamos leyendo, ¿cierto? Para que Él tenga la bendición. 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud de la deidad. Esta palabra plenitud de la deidad tiene que ver con el pleroma, lo que vimos clase pasada. El pleroma significa que en Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Significa que Él no es una parte, sino que en Él está Dios en naturaleza. Por eso que cuando se habla de Jesús, no se puede hablar de Él como una criatura común y corriente o primera creación. Se habla de Dios porque en Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, Él era Dios en un sentido real de la palabra. Eso es lo que nos dice aquí la palabra del Señor. En Él habitaba toda la plenitud de la deidad. Yo lo dejo claro esto porque yo he estado viendo programas en la televisión nuestra donde sale el Dr. File y otros más que hablan respecto de Jesús y desconocen muchas realidades que tienen que ver con realidades netamente históricas, arqueológicas y teológicas, concernientes a la persona de Cristo. Y el hecho de que se ignore eso se especula. ¿Y por qué se especula? Porque se desconoce. Y de repente muchos de esos pensadores, las ideas que ellos tienen es respecto de la información que ellos han adquirido de las corrientes gnósticas, que también estaban presentes en el tiempo de los apóstoles, que yo he mencionado en varias ocasiones y que también existen en el tiempo de hoy. Inclusive yo tuve la oportunidad de estar infiltrado en la ciencia gnóstica. Y para ellos consideran que Jesús es un maestro más dentro de muchos maestros, pero que no es Dios en todo el sentido de la palabra. Y por lo tanto, esta ideología es tan fuerte hasta el día de hoy, y estos tienen muchos seguidores, y la finalidad es minimizar las cualidades de Cristo como Dios. Y la búsqueda de ello es generar incredulidad respecto de la persona de Jesús. Bueno, fuera de que sea una ideología basada en un pensamiento gnóstico, tenemos que entender que hay una intención del reino de las tinieblas también detrás de esto. Quitarle a Cristo la gloria, cuando aquí la Biblia nos enseña que Él es el resplandor de la gloria de Dios. Él muestra a Dios en un sentido real de la palabra. Entonces, el cuidado que nosotros debemos tener, que estos pensamientos han existido siempre, inclusive estuvieron infiltrados en la iglesia, y la iglesia tuvo que manifestar la fe enseñada por los apóstoles para poder descartar estas ideas que eran heréticas y que atentaban contra la divinidad de Cristo. Es por esto que nosotros, entendiendo la doctrina que estamos estableciendo aquí, la supremacía de Cristo, entendiendo lo que enseña la Biblia, en un sentido real de la palabra, es por esto que nosotros podemos descubrir la mentira, podemos descubrir las malas intenciones de algunos que quieren generar
una visión pequeñísima y sin importancia respecto de Cristo y de lo que Él hizo. Es decir, Jesús no es una verdad dentro de muchas. Jesús es la verdad en el sentido absoluto de la palabra, y también Jesús es Dios en todo el sentido de la palabra. Entonces, nosotros en esto tenemos que ser claros, porque bueno, de ahí nacen todas las doctrinas falsas o religiones falsas que existen hasta el día de hoy, a las cuales nosotros debemos combatir firme en la fe, porque debemos entender lo que dice la Sagrada Escritura respecto de la persona de Cristo y por qué consideramos que Él es Dios en todo el sentido de la palabra. Llegó un minuto tan importante en la vida de los apóstoles, que la Biblia nos habla de la experiencia que tuvo uno que se llamaba Tomás, que cuando escucha de que Jesús resucitó y había aparecido a los otros discípulos, él le dice, si yo no meto el dedo, mi mano al costado, no creeré. Y la Biblia nos relata que Jesús aparece y él le dice que ya, que lo haga, y al hacerlo, él descubre que el que estaba frente a él no era un hombre común. Y la expresión de Tomás en ese minuto, cuando sucede y tiene la experiencia de hacer lo que él quería hacer para descubrir si era o no era, o era verdad la resurrección, le dice, Dios mío y Señor mío. Si nosotros nos ponemos a pensar, ningún judío consideraba a un hombre común Dios, porque eso significaba negar su propia fe, negar su propia educación religiosa. Ningún judío ha considerado a través de la historia que un hombre sea Dios. Por eso que hasta el día de hoy, los judíos como religión no creen que Jesús sea el Mesías. Porque ellos, producto de su desobediencia, la Biblia nos enseña, nosotros fuimos recibidos por ser gentiles. Pero esta realidad llegará a un minuto en la historia de la humanidad donde ellos tendrán que reconocer como Dios al que traspasaron. Eso lo dice la Escritura. Pero Tomás, siendo judío, sencillamente hubiese rechazado de plano la realidad de que ese ser que estaba frente a él era Dios. ¿Pero por qué lo dijo? Porque ahí sale, en la cita del Evangelio, sale con signo de exclamación, porque se dio cuenta que el que estaba ahí era Dios. Y por eso le dice, Señor mío y Dios mío. Entonces, estas declaraciones nos hacen entender que la naturaleza de Cristo sí es divina y que no es sencillamente un hombre, como dicen los señores judaizantes de este tiempo, o que Jesús adoptó un rol de Mesías, pero él no era Dios en el sentido pleno de la palabra. Estas herejías hoy día se mueven en este mundo, y que nosotros debemos tener clara lo que enseña la Sagrada Escritura respecto de eso. Aquí dice el 19, capítulo 1, 19, por cuanto agradó al Padre que en Jesús, habitase toda la plenitud de la deidad. Quiere decir, 20, y por medio de él, por medio de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz. Él reconcilia.
Disculpe, Pastor Eduardo. Prenda el micrófono. Perdón, porque aquí la pantalla de repente no sé qué pasó. Ya. Entonces, hizo la paz mediante la cruz y vosotros también erais en otro tiempo extranjeros, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Es decir, la muerte de Cristo hoy día nos vuelve a Dios nuevamente, nos da la oportunidad de tener comunión con Él. Y en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Mire qué interesante, porque aquí nos da a entender que la muerte de cruz, el derramamiento de la sangre de Cristo, fue para reconciliarnos con el Padre, con Dios. Y por lo tanto también para presentarnos ante Él, dice aquí, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. La muerte en la cruz del Calvario genera que tú y yo podamos ser vistos por el Padre, por el hecho de tener la fe en Jesucristo, de esta manera: santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Porque tenemos la posición en Cristo de ser hijos de Dios. Por lo tanto, de esta manera Dios nos ve. Y por eso que Él nos acepta, porque estamos en Cristo. Y por su sacrificio estamos cubiertos de Cristo de alguna manera, podemos decirlo así. Nuestra posición hoy día es una posición que nos permite relacionarnos con Dios, porque estamos cubiertos de Cristo. Si eso no existiese, si Cristo no hubiese muerto, jamás Dios se hubiese relacionado con nosotros. Entonces, si hoy día estamos en la posición de hijo, estamos en la posición de santos, estamos en la posición de sin mancha, eso implica que en Cristo hoy día nosotros tenemos salvación y seguridad de salvación eterna, porque tenemos una posición de hijos también, en la persona de Cristo. Entonces, Dios nos ve de ese modo, Dios no nos ve de otra manera, porque los que Dios ve como muertos son aquellos que están muertos en sus delitos y pecados, pero nosotros que estamos en Cristo tenemos una posición distinta, y por eso que tenemos relación con el Padre Celestial, por eso que somos salvos, no por el mérito nuestro, sino por la sangre que nos reconcilió con Dios. Y más encima nos dio una posición, la posición de presentarnos ante Dios santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Interesante, porque esto tiene directa relación con lo que nos dice Romanos 5:1, donde nos habla de que hemos sido justificados pues por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, justificado significa ser declarado inocente. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, armonía espiritual para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Y dice luego, si en verdad permanecéis fundados y firmes. Mira, habla de dos cosas importantes ahí. Es decir, permanecer tiene que ver, en la Biblia tiene que ver con una realidad de intensidad que va creciendo paulatinamente, cada vez más, es más intenso en la persona. Dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes, dos realidades importantísimas. Estar fundado es tener una base sólida, un simiente sólido. Lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificados pues sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra Jesucristo mismo. Significa que Él es la base de la iglesia y nosotros debemos estar cimentados en Él. Es decir, toda nuestra capacidad, todo lo que somos hoy día es propio del fundamento en el cual estamos establecidos. Porque luego del 21 dice, mire cada uno como sobreedifica sobre el fundamento. Cristo es la base
Pero dice Pablo en el Efesios 2, 20, 21, pero mire cada uno de vosotros cómo sobreedifica. ¿Cómo yo edifico mi vida sobre Cristo? ¿Mm? Es como la palabra que se usa siempre, la parábola de la casa que se funda sobre la roca y la arena. ¿Ah? Fundarse sobre la roca significa estar sobre la palabra de Cristo, viviendo en función de lo que la palabra de Cristo enseña. Vivir sobre la arena, no tener fundamento bíblico para vivir. Vivir fuera de la voluntad de Dios. Entonces, dice aquí el versículo en el capítulo 1 de Colosenses, en el versículo 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes, ¿en qué cosa? En la fe. Es decir, mi firmeza, mi consistencia, mi estar seguro debe estar basado en la fe. Y en la fe que me enseña Jesús, en la enseñanza de lo que Cristo me transmite. Es decir, ahí debo estar fundamentado. Ese debe ser mi seguridad. Eso debe ser mi cimiento, ¿ah? En el cual tengo establecido el fundamento. Si en verdad permanecéis fundados y firmes, pero en la fe de Jesús. Y sin moveros de la esperanza, estas palabras que siempre se están diciendo en la epístola esta, en la fe, la esperanza y el amor. Entonces, si permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Es decir, la fe que yo tengo es fruto de lo que he oído del evangelio. Eso implica que el desconocer lo que enseña el evangelio es desconocer la fe, y por lo tanto el desconocimiento de lo que enseña las Sagradas Escrituras no me hará permanecer en Cristo y más encima ser firme. Por eso yo me angustio mucho en la gente que no le gusta estudiar la Sagrada Escritura, porque todo lo que hagan va a ser una espuma, pero tarde o temprano todo eso se derrumba y como no hay solidez, esa persona va directo al suelo, porque no tiene ninguna convicción de fe que le haga estar firme, o que le ayude para poder enfrentar la adversidad, o que le ayude también para ser capaz de ayudar a otros con eficacia. Entonces, es súper importante lo que dice la Escritura acá. Es decir, la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahí usa la palabra diáconos, que significa servidor. Entonces uno descubre que la palabra del Señor nos hace entender a nosotros la condición de vida que debemos tener y que tenemos en Cristo. Y nos advierte que lo que poseemos es fruto de que hemos permanecido fundamentados y firmes en la fe del Evangelio de Jesucristo, de la buena noticia que Él nos ha enseñado, de lo que Él nos ha dicho. ¿Por qué? Porque Él es Dios en todo el sentido de la palabra, y en Él estamos fundamentados, por no decir así, de alguna manera. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el Señor de la iglesia, y en Él está nuestra seguridad. Y por lo tanto, eso significa necesariamente que Él siempre va a ser preeminente para todos nosotros en un sentido real de la palabra. Y dice aquí que fui hecho ministro. Interesante, porque cuando el apóstol Pablo habla que fui hecho ministro, él lo hace entender que con la finalidad de que él comunicara esta verdad a otros. Sí, él es lo que es, fruto de esta verdad que ya se ha mencionado. La verdad de predicar en toda la creación debajo del cielo, de que estos o los seres humanos deben permanecer en la verdad, fundados y firmes en la fe y sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído. Pablo, cuando entiende esto, descubre que él tiene la labor de prestar servicio, o ser una persona usada por Dios para comunicar la fe de Jesucristo y para comunicar quién es Jesucristo también.
Y si nosotros nos damos cuenta, el relato del apóstol Pablo en el libro de los Hechos es que él iba a todas partes y principalmente a los lugares donde se enseñaba la Escritura para mostrar por medio de las Escrituras que Jesús era el Cristo. Es decir, Pablo, la función que hacía era esta: convencer a los otros que no estaban viendo a Cristo en la palabra que hasta ese minuto se tenía, que era el Antiguo Testamento. A través de esa palabra, Pablo les enseñaba a ver a Jesús y a descubrir que él era el Mesías. Eso es lo que hacía él permanentemente. Entonces, es por esto que él dice: yo fui hecho ministro. Él no se hizo ministro, él fue hecho ministro por el Evangelio. Miren qué interesante, ¿eh? Porque hoy día algunos se ungen apóstoles, otros se ungen pastores, por diversas razones, pero aquí el apóstol dice que él fue hecho ministro por Jesucristo, y es Dios el que lo escoge como apóstol. Eso sale en Hechos capítulo 13, donde el Espíritu Santo a los que estaban reunidos, que eran profetas y maestros, les dice el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Pablo para la obra que yo tengo para ellos. Y le impusieron las manos y los despidieron. Significa que la iglesia confirma lo que Dios decidió que existiese en un hombre. Es decir, alguien no es ministro o alguien no es un ministro de la palabra, sino Dios lo instituye primero. ¿Eso qué significa? Que alguien te puede nombrar pastor sin que tú lo seas. El seminario no hace pastores. El seminario te da herramientas que te pueden ayudar a desempeñar un ministerio más eficaz. Es Dios el que constituye ministros. Y la iglesia luego confirma lo que Dios ya instituyó con la imposición de mano del presbiterio. Entonces, ¿qué descubrimos? Que nosotros podemos decir muchas cosas, pero si Dios no te ha llamado al ministerio, tú estás cumpliendo un rol que Dios no te dio. Y tarde o temprano te vas a dar cuenta de eso. Porque lo que Dios instituye se nota. Es un asunto que viene desde que Dios quiso. Y por eso Pablo dice: yo fui hecho ministro. Ni siquiera él mismo, como algunos ha sucedido en este último tiempo que hablan de las redes apostólicas, y el primero que empezó a ungir apóstoles cobró $250 en Estados Unidos por ungir a pastores, apóstoles. Y él se puso la mano solo y se ungió apóstol, porque él tenía que, según su experiencia, tener el ministerio de la restauración apostólica. Y esa es una falsedad y una idea contraria a la fe. Se nombró a sí mismo, distinto a lo que dice aquí la Sagrada Escritura. La iglesia confirma el ministerio de alguien cuando este alguien ha recibido un llamado del Señor específico a una función dentro del cuerpo de Cristo. Usted puede tener el título que quiera, pero si Dios no le ha llamado, usted se está engañando a sí mismo. Porque el modelo bíblico es este, que está aquí en la Sagrada Escritura. Por eso, Pablo, cuando le habla a Timoteo en las epístolas, le dice, respecto de que ungen pastores, sin considerar lo que dice Dios, le dice: tú no pongas las manos sobre alguien con ligereza, porque es una responsabilidad esto. Entonces, dice aquí la palabra: el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo fui hecho ministro. El versículo 24: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta a las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Este versículo hay que tenerlo bien claro, ¿eh? Porque Pablo aquí no está completando la obra de Cristo. No está queriendo decir eso, porque pareciera decir como que él está terminando lo que quedó inconcluso. Nosotros sabemos que la obra de Cristo en la cruz del Calvario quedó completa. Por eso Jesús dice: consumado es, está todo terminado. Todo lo que se necesitaba hacer, lo acabo de hacer. Ese es el sentido de lo que desprendemos de las palabras de Cristo en el madero de la cruz. Pero cuando Pablo dice aquí: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Aquí él está dando a entender
que los padecimientos que él tiene los tuvo Cristo. Porque Cristo, cuando le habla en la experiencia de la conversión de Pablo, si usted lo lee en el libro de los Hechos, le dice en el libro de los Hechos, yo te mostraré lo que es necesario padecer por mi nombre. Es decir, le advierte antes de empezar el ministerio, yo te mostraré lo que tú vas a padecer por causa de mi nombre. Entonces, cuando el Pablo relata esto, que está padeciendo porque está preso en Roma, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, está haciendo clara conciencia de esa verdad que el Señor le había dicho cuando le salió el encuentro y que le llamó al ministerio de ser un apóstol. Yo te mostraré, le dije Jesús, lo que es necesario padecer por mi nombre. Entonces Pablo, cuando se ve en prisiones, se goza. ¿Por qué se goza? Se goza en lo que padece por vosotros. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, porque él sabe que está preso en ese lugar por causa del Evangelio. No está preso por ser malhechor, ni por ninguna otra razón. Está preso porque él está procurando servir a la iglesia, y en este servicio de predicar es tomado detenido y arrestado en Roma por estar sirviendo a Cristo, podemos decir así, y estar sirviendo a los demás, hablando respecto de Cristo. Entonces, él se goza porque está en ese lugar haciendo la voluntad de Dios, haciendo el propósito por el cual él fue llamado a ser apóstol. La palabra también dice San Pablo por ahí, en otra parte dice que debemos saltar de júbilo o no. Dice, claro, debemos gozaos en medio de las tribulaciones, dice Pablo, estando preso en otro lugar. Y la palabra gozao es la palabra agallaos, del griego, que significa saltar de júbilo. ¿Y quién salta de júbilo en los problemas y en las dificultades? Nadie. Pero ¿por qué Pablo aquí dice me gozo en lo que padezco? Porque él sabe que en la situación que él se encuentra, él está padeciendo lo que padece por servir a Dios. Y sabe que haciéndolo está cumpliendo la obra de Cristo. Está cumpliendo el propósito por el cual él fue llamado a ser ministro. Entonces, de repente uno puede tener otro tipo de problema que no tiene nada que ver con la fe y dice, estoy sufriendo por la causa de Cristo. Y a veces estás sufriendo por tu negligencia, ¿no? Pero no porque estás cumpliendo el mandato de obedecer al Señor y predicar el Evangelio, sino por tu torpeza. Entonces dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Nuevamente dice el verso 25, de la cual yo fui hecho ministro, según la administración. La palabra administración aquí es la palabra griega, la okoinomía. Lo voy a anotar para que lo anoten. La palabra okoinomía. Anotémosla aquí. Okoinomía. ¿Ya? Dice el verso, ahora yo me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Y luego dice, de la cual fui hecho ministro según la administración o koinomía. La palabra okoinomía tiene que ver tiene necesariamente que ver con lo ser economo o economía. Pero oiko, que es la primera parte, es familia. Significa que el apóstol
porque es parte de la iglesia, es nuestro hermano, él pertenece a la familia de Dios. Y por lo tanto, como apóstol, él de alguna forma administra lo que es de Dios, los bienes de Dios. Entonces dice acá esto: de la cual fui hecho ministro, servidor, según la administración de Dios. Dios a su familia, que somos nosotros porque somos sus hijos, nos administra por medio del apóstol, o nos ministra, nos ordena, nos orienta, nos encasilla, para que el propósito que Él tiene contigo y conmigo se realice. Eso significa que el apóstol entiende, por lo tanto, que dentro del propósito que Dios tiene en su ministerio, este propósito está metido en el sentido que Dios tiene de mover todas las cosas dentro del cuerpo de Cristo, en un sentido de economía, de administración, en un sentido de guianza al propósito eterno. Tiene una función específica para que esa realidad que Dios creó, su plan, se pragmatice, se haga una realidad. ¿Qué debemos aprender harto de Dios? Porque yo conozco a muchos que improvisan las cosas de Dios. La hacen por carosonada, la hacen porque sienten, la hacen de improviso porque las circunstancias lo obligan, pero no son ordenados con las cosas de Dios. Y Dios es Dios ordenado. Él hace las cosas con planes, con propósitos, con directrices exactas que nos ayuden a tener buenos resultados. No hace las cosas así por improvisar. Que tenemos harto que aprender del Señor en eso todavía. Dice, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Él sabía claramente lo que tenía que hacer dentro de este orden de Dios, dentro de este plan de Dios. Tenía que anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Esa era su finalidad. No tenía que hacer otra cosa. Es muy importante esto, hermano, porque de repente nosotros hacemos el circo chamorro. Tomamos la escoba, hacemos esto otro, y la finalidad que Dios tiene contigo y conmigo dentro del cuerpo de Cristo es específica. Tú no podías hacer otras cosas que no corresponden a tu función. Esto hay que tenerlo muy claro, porque, por ejemplo, cuando leemos el libro Los Hechos y era el comportamiento de la iglesia del primer siglo, la Biblia nos enseña que las viudas y los huérfanos estaban siendo desatendidos. Es decir, la iglesia no le estaba dando el sustento cotidiano, no lo estaba asistiendo. Esta verdad que estoy explicando es una verdad que viene desde el Antiguo Testamento. Ustedes saben que el Antiguo Testamento nos habla no de un diezmo, nos habla de 4 diezmos que hacía Israel. Uno de ellos era el diezmo que se asignaba para los pobres y para las viudas. Y cuando en Malaquías 3:10 se habla respecto de que Dios dice, ¿por qué me habéis robado? Y el pueblo dice, ¿en qué te hemos robado? Y Dios le dice, en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Y le dice, maldito soy con maldición. ¿Por qué? Porque en Israel estaba sucediendo que las viudas y los pobres estaban siendo desatendidos y que la gente se estaba salvando sola. Y cuando pasa eso, viene la reprensión de Dios sobre Israel. Y le dice, vosotros me habéis robado. ¿Y en qué te hemos robado? Dice Malaquías 3:10, en vuestros diezmos y ofrendas. ¿Por qué? Porque ellos aún, el diezmo que era más ínfimo, más pequeño, que era el diezmo de los pobres y de las viudas, no lo estaban dando. La gente ya se confunde cuando habla del diezmo de los que o diezman a su iglesia, pero ese es uno de los diezmos que tenía que hacer todo el pueblo, porque era cumplir con los llamados al sacerdocio, por el hecho de que estos no podían desatenderse de las cosas espirituales por trabajar o hacer cosas de otra realidad. Hoy día nosotros estamos en una sociedad donde lo espiritual se minimiza y no se valora. Por eso que muchos líderes espirituales tienen que trabajar hasta alta hora de la noche para poder subsistir, siendo que son personas que deberían estar transmitiendo la palabra. Pero la mezquindad y la avaricia y el materialismo genera este sentido, pero todo eso trae una consecuencia,
Por eso que Israel se descarriaba, porque los líderes espirituales no podían estar alimentándole, porque ellos estaban metidos en sus propios quehaceres. La Biblia, esta realidad de atender a los pobres y a las viudas, siguió, y en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos que la relataba recién, la Biblia nos enseña que cuando hubo que elegir diáconos, estos diáconos tenían ciertas condiciones, y la Biblia lo dice, llenos de sabiduría, de poder, tenían como muchas cualidades. ¿Y por qué? Porque los apóstoles estaban atendiendo a las mesas. Es decir, los apóstoles estaban alimentando a la gente en el sentido de dar lo suntuario, lo cotidiano, la comida, lo material, preocupándose de atender mesas, cuando ellos tenían que tener otra preocupación. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo le habla y le dice, elijan 7 diáconos para que hagan esto. Y luego que lo eligen y que el Espíritu Santo les ilumina, la Escritura nos dice en el libro de los Hechos que ellos dicen, bueno, ahora nosotros nos ocuparemos, hablando del apóstol, de la palabra y de la oración. Es decir, ellos estaban cumpliendo una función que no les correspondía, Dios les llama la atención, eligen 7 diáconos para que se ocupen de eso y asistan a las personas necesitadas, y ellos, los apóstoles, se preocupen de la oración y de la palabra. Y ese es un palo que el Señor nos pega a nosotros, porque si nuestros ministros se ocupan de la oración y de la palabra, deberíamos sentir que eso tiene tal valor que nosotros deberíamos apoyarle 100%. Pero como nuestra sociedad o nuestra cosmovisión nos hace ver que las personas valen por lo que hacen más que por lo que son, entonces como muchas veces la oración y la palabra para nosotros no tiene importancia, con mucha facilidad dejamos de sostener a los ministros de la fe, porque desvalorizamos eso, cuando eso tiene una trascendencia en la vida de la iglesia importantísima. Por eso Pablo nos expresa después en Hebreos capítulo 7 sobre los que trabajan del Evangelio, o los que trabajan en el Evangelio. ¿Cuál debe ser la actitud? ¿Cuál debe ser la realidad que debe darse? Entonces, descubrimos que el apóstol nos hace mención acá de que él tiene que hacer cumplidamente anunciar la palabra de Dios. Y significa entonces que él está entendiendo de que él está haciendo la voluntad del Padre en lo que está haciendo. Poner a Cristo en el lugar que él merece por lo que él es. Entonces anuncia el Evangelio de Cristo, la buena nueva que en él está la vida, la buena nueva que en él está la preeminencia, la buena nueva que Dios acercó por medio de Cristo al hombre y le da la oportunidad de salvación por medio de la sangre derramada en la cruz. Y al entenderlo Pablo entiende entonces que está cumpliendo un ministerio. Verso 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos, eso es lo que está ministrando, y edades, pero que ahora ha sido manifestado ¿a quiénes? A los que han sido apartados por Dios, a los santos, la palabra agio, santo. A estos les ha sido revelado este misterio, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, no entre los judíos, entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Qué les dice? Cristo está dentro de vosotros. Antes eso no existía. Más encima de gentiles, le dice Cristo está en vosotros. Y esto es la esperanza de gloria. ¿Qué significa? Que si tú y yo vamos a ser mejor, es porque Cristo está en nosotros, formándose, reflejando sus virtudes, su carácter, sus realidades en nuestra vida. Todos estamos en el proceso de que seamos más semejantes a Jesucristo, como nos dice Romanos 8, versículos 28 y 29. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. La palabra priorizó, que significa determinó, pero determinó en Cristo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para ser hechos semejantes al Hijo de Dios. Para que Él, Cristo, sea el primogénito, nuevamente, entre muchos hermanos. Eso nos dice Romanos
capítulo 8, versículos 28 y 29. Entonces, ser hechos conforme a la imagen del Hijo significa que Él en nosotros va transformándose o va de alguna forma gestando su personalidad en nuestra vida, que es lo que exteriorizamos. Eso significa que cuando alguien tiene cualidades positivas dentro del Evangelio, o una persona muy buena, podemos decir así, en el sentido de la fe, de la práctica de la fe, no es porque esa persona sea más, sino porque Cristo es más Cristo en esa persona. Por eso se proyecta, se refleja, se ve, porque Cristo es más Cristo. No porque la persona sea más capa o tenga más cualidad y porque es más vivo, sagaz. No, es porque la personalidad de Cristo se exterioriza con más fuerza. Pero gracias a Dios, este misterio significa que Cristo en todos nosotros está dentro de. Él no se va de nosotros. Él está ahí, formándose en nuestra vida por medio del Espíritu Santo. Y qué bueno que sea así, porque si algo bueno podemos manifestar es porque el Señor que está generando alguna realidad, pero no porque nosotros seamos más capos que otros. Que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Mira qué interesante, ¿eh? Porque aquí está, cuando Pablo escribe de esta manera, en toda sabiduría, hace ver que solo en la iglesia existe la toda sabiduría, por el conocimiento que la iglesia tiene respecto de Cristo y de la verdad revelada. Le está diciendo a los gnósticos, ustedes que dicen que se llega a la divinidad por el conocimiento, que no es el conocimiento de Dios, sino que es el conocimiento humano, yo les digo que en la iglesia se manifiesta toda sabiduría de Dios. O decir, ustedes ya no son la luz, la iglesia es la luz. La iglesia es la que tiene la verdad. La iglesia es la que refleja la sabiduría de Dios. El poder aplicar la verdad espiritual a la vida cotidiana y ser efectivo solo se da en la iglesia, está diciendo. Y ustedes no son la iglesia, tampoco son los que están en la verdad, solo la iglesia tiene la sabiduría de Dios. Por eso dice amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre. La palabra enseñar aquí tiene que ver con la palabra didascalía, significa que enseñar la doctrina de Cristo, no otra cosa. Si la finalidad para que haya sabiduría es que enseñemos la fe de Cristo y esta genera un estilo de vida a fin de presentar teleios, perfecto, la palabra teleio significa perfecto, en Cristo a todo hombre. Cuando habla de teleio y de perfecto, no está queriendo decir que no tenga dificultades o no tenga errores. La palabra perfecto, teleios, significa maduro. Una persona madura no significa que es perfecta en un sentido humano, de no tener errores, sino que es una persona madura. Y dice, en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo, Jesús, a todo hombre. La única manera que la persona alcance madurez espiritual es que ésta esté en Cristo y tenga conciencia de lo que se le enseña de Cristo, y esto generará madurez en las áreas donde es niño. Pero solo se da en la iglesia. Reconociendo la supremacía de Cristo, la importancia de su enseñanza, de su evangelio, y recibiéndola en el corazón, esto va a generar estabilidad en la persona. Entre menos conocimiento de la fe y de la enseñanza de Cristo existe en alguien, este alguien es inmaduro. Cuando nosotros vemos que mucha gente inmadura en la iglesia, es producto de la ignorancia. Porque Cristo no es más Cristo en su vida, está ahí, podemos decir así. Y por eso que nosotros debemos entender que la finalidad del apóstol era hacer notoria esta verdad, para que todos aquellos que eran parte de la iglesia alcanzasen el sentido de ser semejante al Señor Jesucristo en todo el sentido de la palabra. ¿Cuándo vamos a ser como Jesús realmente? Cuando nos encontremos con Él.
solamente ahí, cuando nuestro cuerpo incorruptible se vista en corrupción, lo que nos dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 52, donde en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados, y ahí seremos como Él es, en un sentido real. Entonces, hasta que eso sucede, estamos en el proceso del crecimiento, pero solo este crecimiento se da si estamos en la fe de Cristo, siendo enseñados en la sabiduría de la fe por el Señor y por los que nos ministran, porque Pablo aquí es siervo de Jesucristo para eso, enseñar el misterio, algo que no se conocía hasta ese minuto, respecto de Cristo y de su iglesia. Para lo cual también trabajo, dice Pablo, luchando según la potencia, la palabra potencia, hay dinamitus, es decir, el poder explosivo que genera los milagros, generó el universo, según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Eso significa que ahí tú te das cuenta que Pablo, siendo lo que él era, el apóstol que era, él reconoce que su capacidad, su fuerza, proviene del Señor. Porque la potencia que él recibe, el poder explosivo, dinamita, el poder que le genera esta condición que a pesar de estar impreso, sigue hablando de la fe, sigue mandando cartas, incentivando a la iglesia, generando la fe de la palabra de Dios, dice que esta potencia es de Él. Interesante, ¿eh? Porque de repente creemos que todo es por nuestras propias fuerzas. Y si hoy día estamos de pie porque Él nos sostiene. Porque la capacidad de fortaleza que Él nos da, muchas veces nos da una entereza que otros, en nuestra misma situación, podría estar deshecho. Podría estar muy triste. Y eso es fruto de que Dios está en nosotros. Y Él genera esta capacidad. Porque la potencia, la capacidad espiritual que tenemos es de Él y no nuestra. Es por eso que Pablo puede estar hablando de esta manera preso en una condición paupérrima donde se encontraba, donde no había higiene, no había luz. Se defecaban y hacían todas las cosas ahí mismo. Y podía tener esta capacidad porque él sabía que eso no dependía de su propia entereza, sino dependía de la potencia de Dios en él. Lo que te hará a ti y a mí seguir adelante, lo que te hará a ti y a mí salir vencedor de cualquier circunstancia adversa, es cuánto de Cristo está funcionando en nuestra vida. Aún en todas las cosas que son importantes, en la economía, en nuestras relaciones emocionales, en muchas cosas que de repente afectan la vida del hombre, es ahí donde nuestra confianza y fortaleza proviene del Señor. Y Pablo lo entiende, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo en sus palabras reconoce la supremacía de Cristo, le reconoce como Dios y le reconoce como algo que le da vitalidad y vida para seguir haciendo la obra del Señor. Es por eso que sin el Señor no somos nada, sin el Señor nuestra vida decae, nuestra vida no tiene sentido, porque Él es el Señor sobre todas las cosas. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. A ese Señor servimos. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en esta tarde porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias te damos porque tu palabra, Señor, nos hace entender la importancia de lo que tú eres. Padre mío, gracias, Señor, porque hoy día tú eres nuestro Señor. Eres nuestro dueño, nuestro amo,